Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva transmisión de comisiones a través de las pantallas de TV Senado. Hoy estamos a la espera de que comience una nueva sesión de la Comisión de Educación y Cultura, una instancia donde se van a tratar 3 puntos que se encuentran en tabla. Uno de ellos, por ejemplo, es definir y iniciar el estudio en particular de este proyecto de ley que establece el día 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de las culturas, las artes y el patrimonio. Este es un proyecto que fue ingresado en diciembre de 2017 y que se encuentra en segundo trámite constitucional, que de hecho ya fue aprobado en general. Es por eso que hoy se retoma entonces la discusión en particular. Eso por una parte, que sería lo que está presupuestado que se trate durante la primera etapa de esta sesión de la Comisión de Educación y Cultura de este día miércoles 6 de junio. En segunda instancia se va a analizar la encuesta que está desarrollando el Ministerio de Educación respecto a los proyectos de ley que fueron aprobados por el Congreso Nacional durante el periodo pasado, cuando se encontraba en ejercicio la expresidenta Michelle Bachelet. En esta instancia entonces se van a analizar cuáles fueron los proyectos y esta encuesta, que es precisamente lo que analiza algunos de estos proyectos, por ejemplo la carrera docente, también la institucionalidad y gratuidad de la educación superior y además lo que es la nueva educación pública e inclusión, que fueron proyectos entonces que se aprobaron durante el periodo del Ejecutivo pasado, durante los años anteriores. Y en tercera instancia se va a retomar la discusión, pero ahora en particular de este proyecto de ley de fomento a las artes escénicas. Recordemos que ya fue aprobado por esta comisión en general y ahora vuelve nuevamente para ser discutido, pero ahora en particular. Esto es un proyecto que fue ingresado en agosto de 2017 y ya se encuentra en segundo trámite constitucional. ¿Y qué es lo que hace? Define qué son las artes escénicas por una parte y por otra incluye otras disciplinas como por ejemplo el teatro, la danza, el circo, lo que son los títeres y también la narración oral. Eso es lo que incluye este nuevo proyecto de ley que ya se encuentra bastante avanzado en su discusión. Pero además lo que hace este proyecto de fomento a las artes escénicas es crear un Consejo de las Artes Escénicas y además una Subsecretaría de las Artes Escénicas. Por otra parte, entregar un Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas que tiene relación con la entrega de recursos para realizar diversos proyectos que tengan relación con esta área. Ya vemos en pantalla parte de los parlamentarios, la presidenta de esta comisión, la senadora Yasna Proboste, el senador Juan Ignacio Latorre, que están a la espera entonces de dar inicio a esta nueva sesión que se va a realizar en esta instancia en la Biblioteca del Congreso Nacional, en la sede de Valparaíso, y es por eso entonces que nos encontramos a la espera. Retomamos para continuar contándoles de qué se trata este proyecto entonces de fomento a las artes escénicas, que además incluye lo que es un premio. El presidente de la República, que tiene relación con esta materia, este ha sido un punto precisamente que han abordado, ya se ha discutido parte de aquello, de este punto que contiene este proyecto de ley, porque lo que se quiere hacer por algunos parlamentarios, que fue la propuesta que ellos se dieron a conocer sobre todo en la sala de sesiones, es que se revise cuáles son los otros premios que ya están asignados para que no se tope de alguna forma y no se repita la categoría con estos premios que ya se entregan en estas áreas. Eso es parte entonces de lo que va a abordar esta sesión, esta nueva sesión de la Comisión de Educación y Cultura durante esta jornada, día miércoles 6 de junio. Estamos a la espera entonces de que inicie a las 10 de la mañana, estaba citada y se va a prolongar, se espera hasta las 12 de este día para poder abordar estos 3 puntos que les señalábamos a continuación. Nosotros ahora los dejamos a la espera de esta comisión para que usted se pueda informar un poco más respecto a estos 3 puntos que se van a tratar durante esta jornada. Que tenga una excelente tarde. Mañana.
En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Hay cuenta? Quiero dar la bienvenida al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, que se encuentra con nosotros, y quiero ofrecer la palabra al secretario para que se refiera a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. En materia de cuenta, destacar lo siguiente: el día 29 de mayo se renovó la urgencia para el proyecto que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público. Asimismo, ingresó a esta comisión un proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico. También un proyecto de ley que fija el día 4 de julio de cada año como el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Y finalmente, el día de ayer ingresó a esta comisión un proyecto de ley que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes. Y de Educación 2020 informa que han concluido el proceso de consulta participativa de propuestas para la educación de la primera infancia y expresan su interés en exponer ante esta comisión las ideas que han surgido de ese estudio. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, senadora. Presidenta, conversábamos recién un poco de cómo seguir con la tabla. Yo sugeriría que también pudiésemos considerar el proyecto del uso de los espacios, claro, gracias secretario, el proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público. Es un proyecto bonito, presidenta. Gracias. Muchas gracias, para que sigamos con la agenda de cultura, nos parece bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Se ofrece la palabra sobre temas varios. Senador. Gracias, presidenta. Comentar, y yo creo que sería de esta comisión un interés, si bien es de la comuna de Valparaíso, pero es hay un problema ahora sobre el parque cultural, la ex cárcel. Hay una toma en este momento, los trabajadores reclaman que no hay pago de sueldo los últimos 2 meses al menos. Hay un problema heredado también de gestión de dineros, etcétera. Sería interesante poder traer o pedir primero información desde esta comisión a la ministra de Cultura, al intendente de la región de Valparaíso, y poder facilitar también un espacio de diálogo y de solución de ese conflicto que está escalando, que está recién comenzando, pero está escalando. Insisto, si bien es muy de la comuna de Valparaíso, pero es algo muy importante, ya que esta ciudad es ciudad patrimonial, una ciudad cultural. Este es un espacio muy simbólico, muy querido también por las distintas organizaciones del mundo de la cultura, y es algo que esta comisión podría solicitar más información, recabar y traer a los actores involucrados. Una consulta, senador. Usted solicita recabar antecedentes a la ministra de Cultura, al intendente, y podríamos también extenderle al alcalde, porque un tema de la comuna. Y a la actual directora del Parque Cultural. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, me pide primero la palabra el senador García. ¿De quién depende administrativamente el parque? Esa era la misma pregunta que yo iba a hacer. Es, por su intermedio, presidenta. Sí. Es una organización híbrida, que hay un consejo directivo donde el intendente nombra, donde el alcalde nombra, donde también la sociedad civil. La dirección es por alta dirección pública, pero hay todo un consejo directivo híbrido, digamos, ¿no? Pero financia Ministerio de Cultura, entre el Ministerio de Cultura y la Intendencia, los convenios, etcétera. Entonces, son las autoridades formales. Incluyamos el municipio, ¿les parece? El municipio también tiene un representante. Entonces, ¿les Claro. parece que solicitemos esta información a la brevedad? Y además el senador ha pedido que podamos evaluar la posibilidad de invitarlos también a una sesión. Eso lo podríamos ver con la Secretaría en virtud de la agenda que tengamos. ¿Les parece? Vamos al acuerdo.
Yo quisiera comentarles que se lo señalaba el senador García antes de comenzar esta sesión, que esta mañana me correspondió concurrir a una actividad preciosa que estaba realizando la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que forma parte de uno de los centros de liderazgo directivo que se están realizando en nuestro país, con un financiamiento plurianual, con el consorcio, a través de un consorcio, en donde en el caso de la Católica de Valparaíso lo hace también con la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Fundación Chile, y el otro consorcio es de la Universidad Diego Portales, entiendo. Y creo que sería muy interesante que pudiésemos evaluar la posibilidad también de establecer algunos diálogos más pequeños entre esta comisión o miembros de esta comisión con directivos docentes a propósito de lo que debiera ser el compromiso del gobierno del proyecto de ley de carrera docente y directiva. Yo creo que para eso sería bien importante poder escucharlos, mirar lo que se está haciendo y al menos invitar en una primera etapa a quienes dirigen ambos consorcios, si les parece. Lo dejamos ahí para que la Secretaría, podamos ver con la Secretaría cuál sería la fecha más oportuna. Tomamos el acuerdo. Vamos a pasar al primer punto de la tabla. Secretario, ¿me puede...? Sí, gracias, Presidenta. El primer punto de la tabla corresponde hacer la discusión en particular del proyecto de ley que fue aprobado en general por el Senado, que establece el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. Ustedes recordarán que este fue un proyecto de ley que la Comisión aprobó en el mes de abril. El día 11 de abril se aprobó este proyecto. El proyecto es de un artículo único solamente. La Comisión había propuesto que se discutiera en general y en particular. La Sala solamente optó por la discusión en general y en consecuencia se abrió un plazo para formular indicaciones. Hay un texto comparado en las carpetas de los señores senadores y señoras senadoras. Y la única indicación que se formuló a este proyecto es una indicación del senador Piu, que tiene por objeto sustituir en el inciso segundo de este artículo único, que autoriza, en el contexto de la celebración del Día Nacional de la Paz, a izar la bandera de la paz. Él propone reemplazar eso y lo que se dice sea la bandera de las Naciones Unidas. Esa sería la única indicación que tiene este proyecto de ley y respecto a la cual, obviamente, la Comisión le corresponde pronunciarse. No sé si yo preferiría que usted se pronunciara, secretario, respecto a la admisibilidad de la indicación. Gracias, señora Presidenta. Sí, se ha comentado de que el proyecto de ley, en su fundamento, y así quedó reseñado también en el informe, tiene por objeto precisamente celebrar el día 15 de abril de cada año como el Día de la Paz, porque fue el día en que se firmó el Tratado de Protección de las Instituciones Artísticas, Científicas y Monumentos Históricas, que se conoce como el Pacto Rerich. Precisamente se estableció en ese momento que con el ánimo de respetar, proteger y preservar el patrimonio cultural y educativo de la humanidad, se acordó en ese momento enarbolar la bandera de la paz, que es una bandera que tiene una simbología propia y que obviamente forma parte de las ideas matrices de este proyecto. En consecuencia, la Secretaría entiende que el cambio que propone el senador Piu de izar la bandera de las Naciones Unidas, que es la bandera de un organismo internacional, obviamente de otra repercusión, escaparía de las ideas matrices del proyecto y en consecuencia debería ser declarada por la Presidenta de la Comisión, que es lo que corresponde, inadmisible esta propuesta, salvo que la Comisión determinara una cuestión distinta. Senadora. Respecto a lo que plantea el secretario, cuando uno mira el proyecto de ley, lo que el proyecto hace es declarar el 15 de abril como el Día Nacional de la Paz, ¿cierto? A través de la cultura, las artes y el patrimonio. Eso entiendo que es la idea matriz, ¿o no? Sí. Entonces no entiendo bien, o quizá si el secretario lo pudiese volver a explicar, y pudiera ser cualquier bandera, o es porque el 15 de abril se refiere a ese tratado en específico. A ese tratado. Sí. Está unida. Está unida a ese tratado y a esa bandera. Por eso, perdona, señora Presidenta, comenté y leí en los fundamentos de la moción que se dijo que con el ánimo de respetar, proteger y preservar el patrimonio cultural y educativo de la humanidad, en ese entonces se acordó enarbolar la bandera de la paz, es decir,
yo entiendo, y así se desprende de la moción, de que el izamiento de esta bandera está absolutamente unida al hecho de celebrar el 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz. Senador García. Presidenta, yo tengo simpatía por la indicación que presentó el senador Piu. A ver, yo creo que si hay un organismo que se identifica con la paz en el mundo es precisamente Naciones Unidas. Yo hasta que no se presentó este proyecto y nos informamos más, no tenía idea que existía una bandera de la paz. No lo sabía y creo que no es conocida, creo que no significa nada para partes muy significativas de la ciudadanía. Yo creo que nosotros instaurando como Día Nacional de la Paz el 15 de abril, como símbolo de ella perfectamente bien podemos cambiar lo que se denomina bandera de la paz por la bandera de las Naciones Unidas. Yo tengo la impresión de que la bandera de las Naciones Unidas, por las distintas misiones de paz que realiza, es muy, muy representativa. No comparto la opinión de nuestro secretario en el sentido de que estaría fuera de las ideas matrices, porque la idea matriz es establecer el día 15 de abril como Día Nacional de la Paz. Lo de la bandera es algo, no voy a decir secundario, pero es algo que le sucede y creo que nosotros podemos cambiar el símbolo por algo que en nuestro medio es mucho más conocido, mucho más representativo, como es la bandera de Naciones Unidas. Si se insistiera o si hubiera acuerdo para declarar inadmisible la indicación del senador Piu, yo casi prefiero quedarme sin bandera. Preferiría que solo declaráramos el día 15 de abril como Día Nacional de la Paz. Creo que no sé si vamos a lograr algo con izar una bandera que, como digo, es completamente desconocida y además esto habría que hacerlo en los momentos históricos, museos, organizaciones que difundan el arte, la ciencia y la espiritualidad y en los establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional. Insisto, creo que mucho más representativa es la bandera de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tal como lo ha señalado el propio secretario de la Comisión, este proyecto de ley es un proyecto de artículo único en donde está ligado la declaración del día con la autorización. Quiero en esto también señalar en que no es una obligación, porque además en nuestro país dejó de tener hace ya muchos años esta exigencia, esta obligación o esta penalización. No sé si ustedes se recuerdan que hace algunos años atrás uno no podía izar el pabellón nacional en cualquier fecha porque eso era penado por nuestra legislación. Eso no ocurre a partir de una transformación hace ya más de una década. Y en esta oportunidad lo que hace este proyecto de ley de artículo único es que establece el 15 de abril de cada año como el Día de la Paz y autoriza por tal efecto a izar la bandera de la paz en monumentos. En esto quiero insistir, tampoco es obligatorio y en esta opinión, en este caso voy a apoyar la opinión que ha entregado el secretario de inadmisibilidad de la indicación. No obstante, si se quiere poner en votación, es tema que lo soliciten formalmente. ¿Senador? Pensé que había levantado el... Perfecto. El senador García pone en votación la admisibilidad del proyecto. Aquellos que votan a favor, votamos a favor de lo que ha planteado la Secretaría de inadmisibilidad, y quienes votan en contra lo hacen en contra de la opinión que ha expresado la Secretaría y, por lo tanto, votan que esta es una indicación admisible. Lo hacemos a mano alzada o nominativo, secretario. ¿Cómo ustedes gustan? A mano alzada. Aquellos que están por apoyar la declaración de inadmisibilidad hecha por la Secretaría, le pedimos que se puedan pronunciar levantando su mano.
Sí, los que apoyan a la Secretaría. En contra del secretario. ¿En contra del secretario? Sí. O sea, de La... Ahora, Sí, ¿ahora? Sí. a favor del senador García, para no estar en contra. Ya, entonces la indicación se declara admisible por 3 votos contra 1. En consecuencia, correspondería ahora que la comisión se pronuncie. Anote ahí que fui la única que lo apoyé. ¿Ah? Anote que yo apoyé al senador García. Yo al senador Piu. Ah, eso es claro, cada uno. Cada uno tiene su fundamento, me parece muy bien. En consecuencia, correspondería ahora pronunciarse respecto de la indicación. Así es. ¿En votación de indicación? En votación de indicación. Senador Latorre. A favor de la Indicación. sí. Senador García. Senadora Fonbear. A favor, y yo quiero fundamentar esto, fue parte de la discusión en la sala en su minuto, y se entendió, yo entiendo cuál es el trasfondo de por qué esta bandera y no la bandera de las Naciones Unidas, pero lo que yo creo que nosotros estamos estableciendo a través de este proyecto de ley es el Día de la Paz. Y cuando estamos estableciendo el Día de la Paz, creo que la bandera más representativa para todos y la que se reconoce más como un símbolo de la paz es la bandera de las Naciones Unidas, y por eso voto a favor de la indicación. Senadora Presidenta. Yo solo quiero señalar en que esta iniciativa surge de la aceptación de Chile de este tratado, y que este tratado incluye la bandera. Nos podrá gustar o no gustar, la podremos conocer más o no conocer, pero esto es una relación que está íntimamente ligada, así es que claramente voto en contra. Perfecto. Queda entonces aprobada la indicación y queda despachado en particular este proyecto de ley. A continuación, senadoras y senadores, corresponde ver al segundo punto de la tabla, que es, como se menciona, hay una carpeta que se le ha ahí entregado a cada uno de ustedes. Es analizar la encuesta que está desarrollando el Ministerio de Educación. Hay una carpeta. La segunda. Está más abajito. Ahí está. Entonces, analizar la encuesta que está desarrollando el Ministerio de Educación respecto de la implementación de las leyes aprobadas por el Congreso Nacional durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet Legeria en materia de carrera docente, institucionalidad y gratuidad en la educación superior, nueva educación pública e inclusión. Para estos efectos, solamente el material que se le ha colocado, se le ha entregado a los señores senadores, es precisamente un documento que fue dado a conocer en la sesión pasada por el presidente del Senado, senador Montes, en que se señalan las diferentes preguntas que se hacen en esta encuesta respecto de las leyes que yo he mencionado. Como les digo, carrera docente, institucionalidad y gratuidad en la educación superior, nueva educación pública e inclusión. Eso, señora Presidenta. Bueno, tal como lo acordamos en la sesión pasada, la idea es que el Ministerio de Educación pueda explicar cuáles han sido las razones mediante las cuales ha implementado esta encuesta, cuáles son los costos asociados, quiénes han sido las personas o la institución que ha elaborado esta encuesta, cuáles son los montos asociados a ella en principio. Eso para que podamos ofrecer la palabra al subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Me acompaña Jorge Chiapacase, es el coordinador de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana. Si la Presidenta lo tiene bien, me gustaría luego una introducción que yo quiero hacer, ofrecer la palabra al señor Chiapacase para que él pueda también explayarse respecto de este proceso. Y por lo tanto, yo me voy a, por ahora, limitar a una introducción general para que Jorge Chiapacase pueda dar los detalles. Lo primero es comprender que esto se enmarca dentro de un proceso de participación ciudadana que por lo demás está mandatado por la ley y que tiene por propósito efectivamente recoger desde la ciudadanía
las apreciaciones respecto de procesos que son relevantes para el Ministerio de Educación, en este caso. Lo que se busca con este proceso en particular es reforzar la implementación de una serie de leyes que fueron aprobadas en la administración anterior y que a este gobierno le toca implementar. Específicamente, la ley de carrera docente, algunas ya están en proceso de implementación, otras derechamente empiezan ahora a implementarse. Carrera docente, la ley de inclusión, la ley de educación superior. Entendiendo que son procesos complejos, que son normas que generan cambios importantes en la realidad de nuestro sistema educacional y que nos parece muy pertinente conocer desde la ciudadanía las principales preocupaciones, inquietudes que puedan surgir, precisamente para identificarlas con claridad y poder dar con un proceso de instalación exitoso. Creo que es importante no perder de vista ese contexto, que es el que precisamente guía esta iniciativa. Lo segundo es que a raíz de las observaciones que se hicieron en la comisión, la semana pasada, en esta misma comisión, la semana anterior, el miércoles anterior, nosotros revisamos el documento y se hicieron al mismo algunas correcciones, entendiendo que nuestro propósito, por supuesto que está muy lejos de generar polémica con esta iniciativa, sino que, como señalé anteriormente, es exclusivamente facilitar y buscar la mejor forma de implementar las reformas que a este gobierno le corresponde llevar adelante como consecuencia de las normas de las leyes que fueron aprobadas. Y por lo mismo nos pareció razonable hacer algunas adecuaciones, Jorge Chapacase se va a referir también a ello, en orden a evitar suspicacias o molestias que pueda haber generado el documento, porque, insistimos, lo que buscamos es que efectivamente sea una instancia útil para facilitar la implementación y no queremos entorpecer ni que se entienda bajo ningún punto de vista que lo que se pretende es entorpecer la implementación de estas normas. Dicho eso, si lo tiene bien, me gustaría que Jorge Chapacase pudiese entrar en mayores detalles. Sí, antes de ofrecerle la palabra al encargado de Inclusión y Participación, no sé, subsecretario, si se puede referir a las consultas realizadas. ¿Esto lo implementaron ustedes directamente? ¿Fue encargado alguna otra institución? ¿Qué costo estuvo asociado? ¿Cuál es el servidor donde está alojado esta encuesta? No sé si son todos esos temas, ¿los puede responder el señor Chapacase o directamente usted? El señor Chapacase los puede responder, pero lo puedo hacer en términos generales. No, pero si no, le damos la palabra al señor Chapacase. Sí. Muchas gracias, señora presidenta, honorables senadores, por la oportunidad de estar acá y explicar no solo este proceso participativo que hemos llevado a cabo, sino también un poco comentar la política que tiene esta administración, este ministerio en particular, respecto a la participación ciudadana en todo el proceso en general de las políticas públicas. En el proceso, voy a contarle también un poco que esta unidad de inclusión y participación ciudadana fue creada el año 2014, durante la administración anterior. Tiene dependencia directa con el gabinete ministerial y su objetivo en general es resguardar y promover el derecho a la participación de la comunidad educativa y de la sociedad civil en general en la construcción de políticas públicas, desde el proceso de diseño hasta los procesos de implementación en general. Y también, que es la otra alma de esta unidad, que en el título se ve reflejado en la palabra de inclusión, es velar porque haya una visión armónica en los diferentes niveles de la trayectoria educativa respecto a la igualdad de trato en todos los grupos que la literatura especializada habla que son grupos de especial protección, como por ejemplo las mujeres, los estudiantes extranjeros, por solo mencionar algunos. Actualmente como ministerio estamos muy comprometidos con el concepto de la participación ciudadana, tanto así que el mismo ministro Gerardo Varela en la cuenta pública habló que a la sociedad civil le queremos
queremos expresar un nuevo trato con ellos, porque creemos que lo público no sacaba meramente lo estatal, sino creemos que fuertemente las comunidades educativas y la sociedad civil tienen un rol importante en estos procesos de diseño e implementación de política pública, porque creemos que en ciertas temáticas pueden saber tanto más que nosotros como Estado. Creemos que el conocimiento, la práctica de todos los procesos educativos está fuertemente resguardada por quienes llevan en el día a día en la sala de clases, tanto en lo que son jardín y sala cuna, como también las salas de clases que están en el mundo de educación terciaria. Y eso se va a relacionado con el enfoque que tiene el Ministerio de que todas nuestras políticas públicas tienen que tener como foco la calidad y los procesos de interacción pedagógica que pasan, como les dije anteriormente, en la sala de clase, y cómo aseguramos que todos los procesos trabajen en favor de esa interacción profesor-estudiante, como decía anteriormente, en los diferentes niveles. Es tan así nuestro compromiso con la participación ciudadana que en apenas los 2 meses y medio, 3 meses que llevamos, ya hemos avanzado en aproximadamente 3 procesos participativos, además de esta cuenta pública, que quería comentarlo para mostrar nuevamente y ser transparente sobre cómo la unidad ha estado trabajando. Por un lado, estamos trabajando de manera participativa, lo que son el marco para la buena enseñanza y las bases curriculares de la educación parvularia. Esto continuando también un tipo de trabajo que también se hizo durante la administración anterior. Estamos pronto a trabajar una mesa de trabajo con un enfoque participativo respecto a lo que es la educación especial. Vamos a avanzar en coordinación con la sociedad civil, una mesa que nos ayude a entender los desafíos de la educación para el siglo XXI enfocado en las necesidades del enfoque de aprendizaje de los docentes, eso a través del CPIP. Y al mismo tiempo en esta parte de inclusión como ministerio en general, y siguiendo nuevamente un trabajo que venía de los años anteriores, lanzamos hace aproximadamente un mes el Plan Nacional de Estudiantes Extranjeros, donde estamos velando porque los estudiantes extranjeros a través de toda la trayectoria educativa puedan tener la misma igualdad de oportunidades que los compatriotas, la gente que nació en nuestro país. Y es un compromiso en general que hemos tenido como unidad y también como ministerio. Y al mismo tiempo estamos haciendo seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos, coordinando no solo el Ministerio de Educación, sino también todas las instituciones que se relacionan directamente con el Ministerio, como la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, JUNGI, JUNAED, por solo mencionar algunos. Esto también un poco para explicar en general, como unidad y como Ministerio, tenemos consecuencia que el proceso de participación y de inclusión que partió en el gobierno anterior es un proceso que apunta a la calidad técnica. Es por lo tanto que 5 de los 8 actuales miembros de la unidad ingresaron al Mineduc durante la administración anterior, y hemos mantenido también una línea de trabajos que también viene de antes. Por ejemplo, un proyecto de revitalización lingüística en lo que es la isla de Rapa Nui. Y también, como le había mencionado, un plan que pudimos cerrar que era respecto a la formación ciudadana. Como le comenté anteriormente, la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana se crea el año 2014 y esto un poco, o bastante en verdad, para cumplir con lo que dice la Ley 20.500, que dice relación con la participación ciudadana en la gestión pública. Y comentarle también que esta ley no solo tiene la cuenta pública participativa, que es el proceso que estamos en discusión ahora, sino también otros elementos que son el crear acceso a la información relevante, que se relaciona también con la ley de transparencia, en que Mineduc lo lleva adelante la Oficina de Atención Ciudadana Ayuda a Mineduc, el Consejo de la Sociedad Civil, que actualmente está integrado por 12 personas de los diferentes niveles de la trayectoria educativa. También están las consultas ciudadanas, que son mecanismos que buscan conocer la opinión de la ciudadanía, tanto de desarrollo presencial o virtual, y también lo que es la razón de esta sesión, que son las cuentas públicas participativas, que se tienen que hacer todos los años, todos los años en general, que tienen que comentar respecto a lo que se ha realizado los años anteriores y que tienen que tener, por ley, un componente participativo donde la gente pueda tener feedback a los procesos que están llevados adelante. Y también con Mineduc hemos avanzado en elementos que llamamos participación en las comunidades educativas, donde velamos por la participación no solo de esa sociedad civil organizada, sino también, y para nosotros es muy importante como nueva administración, la participación de estudiantes, padres, madres y apoderados, docentes directivos,
porque creemos que no solo hay que hablar de comunidad escolar, sino también de comunidad educativa. Y hago la diferencia porque aquí la importancia de involucrar en todos los procesos a los padres y apoderados específicamente. Como les comenté anteriormente, y para avanzar al tema de la cuestión de hoy día, los fines en general de las cuentas públicas participativas es informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada y sus proyectos, y muy importante recoger opiniones, comentarios, inquietudes y sugerencias sobre lo que se está presentando. Esto el ministro Varela lo mencionó en la cuenta pública en su momento, haciendo referencia al artículo 4 de la Constitución en cuanto dice que Chile es una república democrática. Y lo pongo a colación porque el concepto de república obliga a nosotros, las autoridades, a tener un proceso de accountability desde la ciudadanía y también una concepción democrática en el sentido que tenemos que velar porque todos estos procesos lleguen a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Y eso fue un poco el fin de esta cuenta pública. Como mencionó el subsecretario, queríamos hacer parte de la ciudadanía del proceso de implementación de las políticas públicas que provenían del gobierno anterior, que es uno de los desafíos que tenemos como nueva administración. Y nos atrevimos, y esto fue algo novedoso, porque generalmente el gobierno anterior, el primer año, no se hizo cuenta pública, a diferencia de este primer año de este gobierno, porque nos atrevimos a que la ciudadanía nos dijera qué opinaban en general del diagnóstico que el ministro había presentado en diferentes instancias. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados y aquí en la Comisión de Educación del Senado, el ministro con todos sus integrantes vino y vio su visión respecto a la implementación. Y nosotros decíamos, es útil tener los comentarios de los congresistas, pero también es muy necesario tener la visión que la ciudadanía tiene respecto al diagnóstico que nosotros tenemos para los procesos de implementación de las políticas públicas. Y eso fue el espíritu de esta cuenta pública participativa. ¿Y por qué esta modalidad virtual? Y lo primero que me gustaría aclarar, que este proceso no es una encuesta. Una encuesta, para entenderla como tal, tiene que tener, busca en primer lugar la representatividad, tiene que tener ciertos procesos que aspiren a una muestra probabilística. En cambio, este es un mecanismo participativo que se enmarca, como les dije anteriormente, dentro de la ley 20.500. Por lo tanto, lo que uno aspira con procesos participativos, y esto es una definición que no es nueva de este gobierno, sino es parte de los procesos participativos que también se realizaban desde el gobierno anterior, y esto para nosotros es importante porque este es el proceso lo comentaba anteriormente, que se han mantenido los mismos técnicos, expertos en participación que venían desde los años anteriores, sino el espíritu de las cuentas públicas participativas o de los procesos participativos es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Nosotros no buscamos tener una visión representativa de la sociedad, sino elementos más cualitativos en cuanto la ciudadanía nos da ciertas sensaciones, ciertos elementos respecto a su espíritu. Y eso implica un poco también ciertos procesos que me voy a afirmar adelante, que eran ciertos comentarios que nos realizaron la autoridad aquí presente. Una encuesta, como mencioné anteriormente, tiene un proceso de mucha más relacionado con lo cuantitativo, busca que los resultados de estas sean, por ejemplo, el 20% de los padres operados opinan esto, el 30% de la juventud o de la niñez opina de tal manera. En cambio, nosotros buscamos a elementos nuevamente más cualitativos que nos den esos ciertas correlaciones para tener una buena implementación. En cuanto al uso de recursos públicos, este fue un proceso que fue realizado íntegramente por personas de la unidad del Ministerio. Está alojado, y aquí viene la confusión, porque está alojado en la página encuesta.mineduc.cl, pero la razón por qué está alojado ahí no es porque sea una encuesta, sino porque es el lugar donde los tiempos en que se nos fue señalado para realizar el proceso participativo era el proceso donde uno más fácil podía tener para aspirar a la mayor cantidad de personas pudiesen participar en ella. A nosotros desde la Secretaría General del Gobierno se nos indicó aproximadamente en el 16 de abril de este año que deberíamos realizar la cuenta pública participativa hasta antes del 1 de junio. Por lo tanto, no tuvimos la capacidad de realizar una página propia para realizar este proceso participativo. Y desde la Coordinación Nacional de Tecnología se nos recomendó realizar este proceso en la página que tradicionalmente está asociado para hacer encuestas. Pero repetir que este proceso participativo virtual
no tiene características de encuesta y que por lo mismo entiendo que por ahí se pudo haber llevado a esa confusión. Y volviendo al tema de los recursos, esto fue hecho íntegramente por los miembros de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana, la Coordinación Nacional de Tecnología, que es parte del equipo Mineduc, que ve todo el proceso online, páginas web del Ministerio, y también siempre con apoyo de la Unidad de Comunicación. Y recalcar que no fueron contratados hasta ahora servicios externos para llevar adelante el proceso participativo. Más adelante y en general para el proceso de sistematización y tal como se ha realizado con anterioridad, se va a contratar personas externas para ver este proceso, porque de esa manera también se puede resguardar, que una de las preguntas que me hicieron, los procesos técnicos que procuren un tratamiento de los datos neutral en este proceso. En general, también quiero recalcar y desde ya partir que el diagnóstico que tenía este gobierno en general era de alto conocimiento respecto a los programas o las políticas aprobadas por el gobierno anterior. Por lo tanto, nosotros para tener un buen proceso participativo queríamos mantener coherencia, dado que eso era el fin de este proceso de política pública, poder que la gente opinara respecto al diagnóstico que tenía el gobierno respecto a la implementación. Sin embargo, sí asumimos, como dijo el subsecretario, la existencia de elementos que potencialmente podrían generar tipo de confusiones y afectar el proceso. Y es por eso que en cuanto el tema fue tocado en esta comisión, hicimos los cambios rápidamente para poder asegurar la correcta implementación de este proceso participativo. Queremos ser conscientes de la alta exigencia y complejo de los cambios que se refiere cuando alguien trata de innovar en todo este tema. Como le dije anteriormente, nunca un ministerio o un gobierno había hecho cuenta pública ministerial en su primer año de gobierno. Y creo que es un desafío que asumimos como el gobierno porque estamos convencidos de la importancia de la participación ciudadana en nuestros procesos y nuevamente que lo público va más allá de lo estatal y que el Estado en general tiene que asumir humildad en todos sus procesos y contar desde un inicio con las diferentes organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa. Y recordar, por último, que respecto a los procesos de los datos y el proceso como ha sido, que entiendo que fue uno de los elementos que la presidenta de la comisión solicitó que le comentáramos, la consulta web, como usted mencionó, como usted pidió y le comenté, está alojada en la página encuestas.mineduc.cl. Estará disponible 15 días de manera online. Esto, dado que la ley 20.500 lo exige así, no es una decisión que nosotros hayamos tomado, por nosotros hubiésemos dado más tiempo para que el proceso participativo pudiese participar la mayor cantidad de personas posible. Por lo tanto, esto quiere decir que hasta el 14 de junio va a estar esta encuesta abierta. Y después, después del 14 de junio, el Ministerio, y esto es por ley, tiene un plazo de 45 días hábiles para hacer la devolución y la sistematización de los datos. Respecto al protocolo en el cuidado de los datos, el Ministerio sigue la política que venía desde el gobierno anterior, que aquí no quiero improvisar, que es usado por todos los procedimientos de transferencia de datos, donde se compromete a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que mientras se realiza la transferencia de información, esta no sea intervenida y sea utilizada solo para el efecto de dar cumplimiento a los fines propios. Y de todas maneras, aquí algo que rige para todo el sistema público es la ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal y lo cual es acompañado por diferentes disposiciones legales que exigen de manera cautelosa el cuidado de los datos personales, que es algo que como Ministerio, por respeto también a la participación ciudadana, nos tomamos muy en serio, porque creemos que la mejor manera de demostrar que confiamos en la ciudadanía es también darle seguridad a ellos de que sus procesos no van a ser malversados. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, tal como el señor Chapacase lo ha señalado en su intervención, esto es una encuesta, lo acaba de señalar también al final de su intervención, dice, vamos a finalizar esta encuesta en 15 días. Yo quisiera hacer algunas
algunos comentarios. Llama la atención, sí, te parece porque lo dijo usted, está grabado eso. ¿Por qué teniendo un sitio dentro del Ministerio, la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana, no recogieron ahí los datos y lo hacen a través de la encuesta? Y me gustaría preguntarle por qué usted señala que, y lo textual dijo, tenemos cuidado de los datos. Y además en su presentación hizo alusión a la Ley de Protección de los Datos. Y lo que señala la ley es que cuando se requieren datos sensibles se tiene que pedir una expresa autorización. La ley establece qué es lo que se considera dato sensible. No es una apreciación personal. Lo que la ley dice que es un dato sensible, entre otros son la pertenencia a una etnia, cuestión que está en su encuesta. Y lo que la ley dice es que cuando se hace esa consulta debe existir un consentimiento expreso de poder posteriormente sistematizar esos datos, cuestión que no está en la encuesta que ustedes han presentado. Por lo tanto, hay efectivamente una vulneración de la Ley de Protección de Datos y particularmente en esa materia. Me gustaría consultarle en lo que va corrido de este tiempo, desde el 30 de junio que ustedes colocaron esta encuesta en la página, ¿cuántos registros han recibido? Lo digo porque llama la atención en que usted se puede sentar toda una tarde a llenar una y otra vez desde el mismo IP la información porque no hay restricción. Lo comentábamos, hasta el periódico electrónico más sencillo de la comunidad más alejada, usted puede completar una encuesta solo una vez en el día de ese mismo computador, cuestión que no tiene los mismos estándares la encuesta que ustedes han señalado. Pero lo que nos parece más complejo es que esta encuesta, el subsecretario lo decía, nosotros tenemos que implementar las leyes, y así es, efectivamente eso es el mandato, no interpretar las leyes. Y por lo tanto, cuando en esta encuesta, y por eso que creemos que también se afecta la Ley 20.500 de participación ciudadana, porque no se hace de una manera informada, pluralista y representativa como lo exige la ley, cuando ustedes en esta encuesta se permiten hacer afirmaciones tales como cuando se consulta por cada ley hay una introducción, y es una introducción tendenciosa, porque cuando se dice, por ejemplo, lo que queremos es que los padres vuelvan a tener el derecho de aportar voluntariamente a la educación. Y ahí, la verdad, lo que se está señalando es intentar volver al copago, que es algo que está prohibido precisamente por la ley de inclusión, prohibido y sancionado por la ley. Entonces, nos parece que, por ejemplo, cuando se hace alusión al tema de la selección, textualmente colocan que queremos, dice, porque también dice, se implementará un nuevo proceso de admisión escolar, porque el mérito y el esfuerzo que realicen estudiantes y familia por ser mejores no debe quedar en manos de un proceso aleatorio de matrícula. Y precisamente lo que hace el sistema de selección es un proceso aleatorio. Y por lo tanto, allí están faltando al principio de la implementación de la ley y no como lo hace en esta encuesta de interpretar esta ley. No sé, se ofrezco la palabra, senador Quintana y senadora Ena Fumber. Gracias, presidenta. Bueno, usted se refirió a las características que debe tener un proceso como este. No es la primera vez que Mineduc hace un proceso participativo y en eso tiene que ceñirse a cierta normativa. Más allá si encuesta o no encuesta, yo también creo que esto es una encuesta, así se presentó. La pregunta que uno se hace, ¿cuál es el propósito realmente de recoger esta información? Porque se decía que se quiere recoger información respecto de la reforma, pero yo creo que el conjunto de aseveraciones, que yo le quiero decir derechamente, por su intermedio, presidenta, al subsecretario, no parecen de un gobierno, parecen de una campaña política, son afirmaciones claramente de trinchera, pero lo más preocupante es que son afirmaciones que tergiversan la realidad.
Tal vez es lo que uno quisiera en su fuero íntimo, pero eso son luchas que se dieron en un momento dado, digamos. Y hoy día son leyes de la República. Entonces, yo creo que aquí es preciso despejar algunas cosas. Bueno, yo valoro que se hable del proceso aleatorio, no se hable de la tómbola, porque durante mucho tiempo se habló majaderamente la tómbola, abusivamente esa expresión. Lo único que faltó aquí fue la frase de los patines, ¿no? Del ministro de Educación, que entiendo que la dijo en alguna vez en un momento parecido. Pero yo creo que más allá de la anécdota, estas cosas no nos hacen bien como país. Yo creo que si alguien cree que esto nos ayuda como al Estado, al Ministerio, al sistema educativo, francamente no nos ayuda. Estamos, dice textual, apoyando para atenuar el engorroso traspaso al cual se ha visto enfrentados los sostenedores. Y no se queda solo ahí, dice que vamos a flexibilizar no sé si es la supervisión o la fiscalización que se hace al proceso de traspaso. Como en un gobierno se puede hacer tamaña afirmación. Vamos a flexibilizar la fiscalización. Yo parto de la base que todas estas cosas ya están retiradas, pero creo que, en serio, esto no es un problema de la oposición, se lo quiero decir derechamente. Esto no es un problema de la oposición, esto nos ayuda a un buen gobierno. Un gobierno que se instaló diciendo vamos a hacer las cosas bien, aquí los proyectos no vienen buenos, la redacción a veces no es la mejor. Bueno, hemos visto también estos días que la redacción no es la mejor en otros proyectos, pero en fin, yo entiendo que hay un gobierno que está recién instalando, pero de verdad creo que debe instalarse en buenos términos. Revisar el proceso de admisión. ¿Dónde? ¿En qué instancia? ¿Va a ser un proyecto de ley? ¿Qué es lo que va a hacer? Todo esto está en la web oficial. La afirmación que usted señalaba, Presidenta, respecto de aportar voluntariamente a la calidad de la educación. Yo entiendo que la ley hoy día, el subsecretario también nos puede corregir esto, la ley hoy día permite los aportes voluntarios de la familia. Lo único que sacó es la palabra el aporte obligatorio. Pero el aporte voluntario están hoy día contemplados, por lo tanto eso parece completamente innecesario. Entonces, bueno, yo francamente eso, me quiero detener brevemente en el tema de la admisión, porque tal vez, no sé si puede ser la misma conversación u otra, pero o tal vez puede tener que ver con esta encuesta y con los principios que la guían. Lo cierto es que en el proceso de admisión, también establecido por ley, hay protocolos que quedaron, no sé si normados o no, pero establecido, de que había un proceso de capacitación, por ejemplo, en el tema de admisión a los encargados, a los que tomaban decisiones en las regiones, en todos los lugares, y eso va a ocurrir entre abril y mayo. Entiendo que ese proceso aún no ha comenzado. Yo quiero preguntar hoy día, ¿qué están pensando realmente el Ejecutivo en torno al tema de admisión? De verdad, como se insinúa en esta encuesta, ¿se pretende hacer un cambio al proceso de admisión legal? ¿Va a haber un proyecto de ley? ¿No lo anunció el presidente en su cuenta? Porque la verdad es que si no se está implementando el proceso de admisión con las capacitaciones respectivas, con las reuniones, con todo un conjunto de acciones que hay que hacer, planificadamente están establecidas, no sé cuáles son los responsables por regiones en este tema, yo creo que vamos a tener un problema en el proceso de admisión muy severo, porque ahora se nos viene el resto del país, son cientos de miles de estudiantes en los próximos meses. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senadora Ena. Gracias, Presidenta. Yo quizás estoy un poco confundida porque no estuve en la sesión pasada, pero entiendo que esto es está bien, un proceso de participación, una encuesta da un poquitito lo mismo, creo, porque cuando nosotros hablamos de encuestas, da la sensación, las encuestas, cuando nosotros hablamos de encuestas, es que se encargó una encuesta a una empresa, qué sé yo, pero hoy día se usan mucho las encuestas que se hacen por web, y uno sabe cuánto valen y cuánto no valen esos datos. Y entonces no entiendo muy bien cuál es la preocupación con el tema. O sea, esto es, el gobierno decide abrir una encuesta en una página web para preguntar cosas. ¿Eso es o estoy equivocada? Creo que... Entonces no veo aquí cuál es la gran problemática de que el gobierno pregunte a través de la página web. Primera cosa. Segunda cosa, a mí me tocó estar muchas veces en proceso de participación ciudadana del gobierno anterior, Presidenta, de verdad. Y cuántas veces escuché cosas que a mí no me gustaban y entendía que el gobierno no era mi gobierno y por lo tanto entendía también de que aquí habían opiniones que yo no compartía y eran procesos de participación ciudadana pagados con plata de todos los chilenos.
Y yo todas esas veces, muchas veces levanté la mano y dije, yo no estoy de acuerdo con lo que se está planteando, y otras veces no lo hice, pero me tocó muchas veces en Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer, sobre todo en el Ministerio de la Mujer, muchas veces. Y ahí uno decía, el gobierno no tiene derecho a hacer una pregunta en su línea porque ganó el gobierno. Yo creo que tenía todo el derecho. Y yo ahora, cuando uno va a los libros de cuenta pública, por lo que planteaba el senador Quintana por su intermedio, presidenta, a los libros de cuenta pública participativa que hizo el gobierno anterior, se encuentra el senador Quintana planteaba esto no le hace bien al gobierno. Está bien, uno puede discutir eso, si es que le hace o no le hace bien al gobierno. Pero digamos las cosas como son. El gobierno anterior también puso frases en los portales, en las cuentas públicas, con las cuales nosotros no estábamos de acuerdo y nosotros no dijimos nada, quizás debiéramos haber dicho en ese minuto, esto no le hace bien al gobierno, en fin, pero yo entendía de que cuando se gana una elección, se gana con un programa, y yo entendía que ese programa el gobierno anterior lo iba a implementar. Está bien, pero en esas cuentas públicas dice frases como, de esta manera se valora el cambio del enfoque, libros de cuenta pública pagada con plata de todo chileno, de esta manera se valora el cambio del enfoque desde una educación como bien de consumo al entendimiento de una educación como derecho social. Eso lo dijo el gobierno anterior en los libros de cuenta pública. Entonces, y después también en otro libro dice, es sumamente loable que Chile se haya embarcado en el deshacer el impacto devastador de 30 años de política en educación basada en la lógica de mercado, las cuales han resultado en altos niveles de segregación y estratificación escolar. Está bien, yo de verdad, yo encuentro que el gobierno anterior estaba en todo su derecho a plantear esto, era su programa de gobierno, yo lo respeto, no tengo ningún problema con eso, entiendo que el gobierno hizo los cambios, eso será cosa del gobierno. Yo lo único que quiero plantear es que entiendo también de que obvio que el enfoque de este gobierno no es el mismo que el enfoque del gobierno anterior. El gobierno está implementando las leyes, las está implementando. Yo voté en contra de las leyes que mi gobierno está implementando, ¿de acuerdo? Pero está bien, es así, son las reglas de la democracia, pero también es parte de las reglas de la democracia, entiendo yo, no sé si el gobierno lo comparte, no tengo idea, pero también es parte de las reglas de la democracia que un gobierno que llega puede hacer las consultas que le estime pertinente, si al final del día ganó la elección, y después vendrá otro gobierno que hará las consultas pertinentes. Lo que quiero poner sobre la mesa, presidenta, es que a mí durante el gobierno anterior me tocó participar en muchas instancias de participación ciudadana, no tantas del Ministerio de Educación, pero sí varias del Ministerio de la Mujer, y muchas veces se dijeron opiniones ahí y se incluyeron opiniones que yo no compartía, y yo entendí que era parte del juego de la democracia. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Carlos Monte, y presidente del Senado me ha pedido la palabra. No, yo creo que este es un tema bien importante de aclarar, porque no es la misma la situación del gobierno anterior que la del gobierno actual. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el gobierno anterior dijo voy a cambiar las leyes, y con mucha transparencia dijo no nos gusta el modelo que está y voy a cambiarlo. Entonces todo su planteamiento permanente fue en una línea de cambiarla. Yo creo que todo esto sería distinto si el gobierno actual dijera voy a cambiar las leyes, porque no nos parece esto, este otro, con mucha transparencia y con mucha sinceridad. Pero es que es totalmente distinto. Entonces no es lo mismo que en el proceso de implementación de las políticas o de los contenidos de las leyes, empezar a cuestionar los fundamentos y a partir de eso hacer una pregunta. Yo creo que esto distorsiona. Entonces no tiene nada que ver con el gobierno anterior. El gobierno anterior en eso fue clarísimo que no quería el mercado educacional, quería superar el mercado educacional. Pensó que había que terminar con el lucro, con el copago, en fin, que había que terminar. Y se jugó permanentemente con un proyecto de ley, bueno o malo, pero se jugó con un proyecto de ley para hacer ese cambio. Yo, fíjate que, oyendo a la senadora, creo que lo ideal es que digan exactamente lo que quieren. Sí, yo sé, es que es casi lo mismo. Bueno, pero no, lo que quiero... Yo sé, sí me han dicho ellos. Pero lo que yo quiero decirle es que sinceremos lo que estamos, porque para nosotros es mucho mejor tener un debate sustantivo y decir, mira, aquí hay una posición A y posición B, discutámoslo. Tienen que aplicar la ley porque la ley es la que está. El debate, pongámoslo como debate, ¿eh? Y a lo mejor a todos nos ayuda a reponer el debate, pero aquí ya hubo decisiones sobre muchos temas de debate, pero eso no inhibe a un nuevo gobierno a decir, abramos el debate junto con aplicar las leyes. Pues
porque las leyes tienen plazo, tienen exigencias, tienen decretos, tienen distintas cosas. Después de la discusión de la sesión anterior y de esto, yo he estado dándole vuelta y pienso que ese es el problema principal, hacer las cosas mucho más directas, democráticas y transparentes, porque eso nos ayuda a todos. Aquí no se trata de empatar. Y si algún ministerio abusó de su condición sin hacer esto, bueno, nosotros, perdóneme, senadora, nosotros estamos desde el año 90 asumiendo un modelo educacional que no nos parecía, que lo encontramos malo, y permanentemente respetamos ese modelo en el sentido de que era lo que existía como ley, lo cuestionamos con distintas reformas, pero dentro de asumir el modelo que estaba. Aquí hay un cambio de modelo, y está bien, a ustedes no les gusta, y está bien que crean cambiarlo, pero no lo desnaturalicen en el proceso de implementación, porque tienen la obligación como Estado, como gobierno, como ministerio, de implementar las nuevas leyes y no de hacerlas por su cuenta. Las leyes están, existen y hay que implementarlas. Eso es lo que quería recalcar, Presidenta. Bueno, muchas gracias y reiterar también a la senadora, porque efectivamente, como ella lo señaló, en este debate lo comenzamos la semana pasada cuando conocimos esta situación. Y yo creo que aquí hay una diferencia que es bien importante lograr aquilatar. Y es que entendamos cuál es el rol que uno asume cuando es autoridad, en este caso una autoridad de gobierno. Y el rol que tiene una autoridad de gobierno es cumplir las leyes. Y tal como aquí lo ha señalado el presidente del Senado, cosa distinta es decir, ¿sabes qué? Como yo no estoy de acuerdo con esto que se discutió, se deliberó y democráticamente se avanzó en una dirección, quiero proponer otra. Y eso es muy claro porque cuando uno es autoridad de gobierno, tiene que inhibir de su opinión personal y, en este caso, implementar y hacer cumplir la ley. Y eso es lo que nos parece que es complejo, pero yo quiero además en esto insistir en un tema que es técnico. No lo digo solo por la fragilidad que tiene la encuesta que hoy día lleva adelante el Ministerio, en que no protege de acuerdo a la ley los datos sensibles, sino que lo que nos parece más complejo es que de la información que de allí emane, toda vez que el señor Chapacase ha señalado en que van a contratar, o sea, ya no estamos hablando solo de los recursos asociados a la encuesta, a la página, etcétera, sino que van a contratar además personas externas para el tratamiento de los datos, uno se pregunta, ¿pero de qué datos? Si aquí hay un riesgo evidente de la confiabilidad y de la seriedad de la información que se obtenga. Toda vez que usted se puede sentar en un computador en el mismo IP y llenar tantas veces como quiera esa información. Entonces, desde ya, esto carece de toda confiabilidad y de toda seriedad respecto de los datos que aquí se obtengan. Y yo en eso, claro, uno lo puede entender desde la lógica más humana, en que para ustedes les es complejo implementar leyes que busquen ir dejando atrás el mercado en la educación, que deje de lado esta prevalencia de la competencia por sobre la colaboración. Yo entiendo que no les guste, que aquí no hoy día esté prohibido cobrarle a los padres, yo entiendo que aquí no les guste que sea el colegio el que diga este niño me sirve, este niño no me sirve, sino que sea la familia la que escoja el proyecto educativo que más le acomoda, y ese es el sentido del proceso de selección. Yo entiendo que a lo mejor para muchos de ustedes debe ser incómodo poder implementar iniciativas en donde hoy día, por ejemplo, las agencias técnicas tengan que ser instituciones sin fines de lucro, y yo entiendo que para muchos de ustedes debe ser más grato cerrar colegios que impedir que las ATE sigan lucrando con la educación. Pero esto es una decisión que tomó este Parlamento democráticamente. Hoy día esto forma parte de la ley, de las leyes de la República, y lo que le corresponde a una autoridad es cumplir y hacer cumplir las leyes. Presidenta, yo primero que nada quiero hacer una observación de carácter más general. A mí me preocupa en momentos el tono que tiene este debate, porque yo quiero recordar que la facultad fiscalizadora de los actos del gobierno está radicada constitucionalmente en la Cámara de Diputados, no en este Senado.
Y yo siento que lo que estamos haciendo hoy día es claramente una acción de fiscalización de actos de gobierno que no nos corresponde, y a mí eso me preocupa. Yo en esto quiero además de verdad plantear lo que era la doctrina de don Andrés Saldívar. Don Andrés en esto era sumamente cuidadoso. Nosotros estábamos en la oposición en ese entonces y muchas veces nos decía, mire, esto no corresponde, esto lo tiene que hacer la Cámara, no nos metamos en las facultades que son propias y privativas de la Cámara de Diputados. Entonces yo en ese sentido creo que nosotros tenemos que resguardar y así como exigimos que el gobierno cumpla con la ley, nosotros también tenemos la obligación de cumplir y respetar la institucionalidad que nos rige. Y la facultad fiscalizadora está en la Cámara de Diputados, no en el Senado. En segundo lugar, aquí se insiste de que esto es una encuesta. Cuando hemos escuchado una aclaración bien consistente por lo demás de que se trata de una consulta ciudadana. Y yo la verdad es que leo la primera página que dice carrera docente y que dice, relata lo que es la carrera docente, dice que se van a ingresar los colegios particulares subvencionados, los profesores, los docentes de los colegios particulares subvencionados, y dice, ¿qué crees que es lo más importante a tener en cuenta en la ejecución de esta política? Y la segunda pregunta, ¿qué idea o sugerencias te gustaría proponer para que esta política sea exitosa? Y las mismas preguntas se repiten frente a la institucionalidad de la educación superior, luego que se describe toda la institucionalidad de la educación superior. Se hace lo mismo después con la gratuidad en la educación superior, se hace lo mismo con la educación pública, se detalla lo que es la dirección de educación pública, lo que son los servicios locales. Es tremendamente, lo mismo con la ley de inclusión, es tremendamente pedagógico, tremendamente informativa. Yo de verdad que no le veo a esto ninguna dificultad, ningún problema. Que tiene frases que pudieran no gustar a todos, bueno, pero sí, los gobiernos, como bien lo dijo la senadora Fombal, los gobiernos llegan con un programa y llegan a cumplir ese programa y por lo tanto llegan... Pero si nadie está hablando de que vayan a dejar... senador Montes, con todo aprecio, con todo el respeto que yo le tengo a usted, usted sabe que si un gobierno no cumple la ley, nuestro ordenamiento institucional tiene las herramientas para hacerlo ver. Está, por un lado, la interpelación en la Cámara de Diputados, la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, una de las causas para destituir a un ministro es que deja de cumplir la ley. Por lo tanto, nuestro ordenamiento institucional tiene los instrumentos. Si el gobierno no cumple la ley, y además ustedes tienen mayoría en la Cámara de Diputados, por lo tanto, perfectamente usar los instrumentos que nuestra institucionalidad tiene, pero no los desvirtuemos, no los mal usemos, porque si no al final terminamos desprestigiando todo el sistema institucional de nuestro país. Yo de verdad creo que esta consulta ciudadana no tiene ningún problema. Yo les recuerdo a ustedes lo que fue la consulta y la participación ciudadana respecto del cambio a la Constitución. Eso estaba lleno de contenido ideológico, lleno. Nunca dijeron nada. Bueno, claro, porque era lo que ustedes le habían dicho a la ciudadanía. Entonces yo de verdad creo que esta consulta de participación ciudadana, yo francamente no le veo absolutamente ninguna dificultad. Gracias, presidenta. Me ha pedido primero la palabra la senadora. ¿No? Sí, yo creo... No, presidenta, yo solo decir que yo entiendo el punto de cumplir las leyes, pero cuando llega un gobierno, y eso pasó también durante los gobiernos anteriores, había leyes que no le gustaban y aunque las respetaron, las criticaron. O sea, muchas, distintas. Y no se podía, y eso de que el gobierno llega y tiene que cumplir las leyes y no puede criticarlas excepto que manda un proyecto de ley para cambiarlo en el Congreso, eso tampoco es así y no fue durante todos los gobiernos anteriores así. O sea, se criticaron muchas cosas y no se mandaron proyectos de ley para cambiarlo. El senador Montes, por su intermedio, presidenta, con el presidente del Senado lo que dice es... nosotros tuvimos que aceptar un modelo que no nos gustaba.
sí, y en algunos casos incluso lo profundizaron, gobiernos de la propia concertación, lo profundizaron, lo criticaron. Entonces, uno dice, está bien, pero el gobierno aquí no está diciendo que no va a cumplir la ley, está preguntando. Y yo encuentro que todos los gobiernos tienen todo el derecho del mundo a preguntar. Eso no significa que no vayan a cumplir la ley. En el minuto en que no cumplan la ley, será la Cámara de Diputados, como muy bien dice el senador García, quien tendrá que fiscalizar ese no cumplimiento de la ley. Aquí se está haciendo una cosa mucho más simple, se está preguntando. Entonces, yo encuentro que el gobierno tiene todo el derecho a preguntar. Y de hecho, las pocas frases que se dicen acá son parte incluso del programa de gobierno. O sea, frases con las que se ganó el gobierno, con un apoyo súper mayoritario de la ciudadanía. Entonces, una cosa son las leyes que se aprobaron en el Congreso, perfecto, y otra cosa también es un programa de gobierno que se aprobó con la mayoría. Y yo encuentro, de verdad, yo de hecho encuentro que es un poco exagerado cuando uno dice el gobierno tiene que ser totalmente aséptico. Yo no se lo exigiría al gobierno si fuera oposición, no se lo exigí, porque entiendo que hay un programa de gobierno que ganó y que tiene derecho, y uno criticará, como yo lo hice con mucha fuerza, cuando no está de acuerdo con algo, pero nunca le va a decir al gobierno, usted no tiene derecho a preguntar, no tiene derecho a decir que no está de acuerdo, no tiene derecho. Y yo entiendo el punto del senador Montes respecto a que dice, acá el gobierno dice que va a cumplir la ley. Lo dice, y de hecho lo está haciendo, y si es que no la cumple, será la Cámara de Diputados la que tendrá. Pero entiendo que aquí lo único que el gobierno está haciendo, y ese es el punto de esta reunión, es preguntar, nada más. Y el punto de si es que esto es una encuesta o no es una encuesta, eso es una cosa súper técnica. Decir ahí, en lo técnico, de que evidentemente esto no es una encuesta, porque las encuestas son representativas, ¿ya? Pero este mecanismo de preguntar a través de las páginas web se utiliza muchísimo, y lo que te permite es tener una temperatura de lo que opina la gente. Si es que después uno quiere que eso sea representativo, bueno, habrá que hacer una encuesta representativa, pero estos mecanismos se utilizan muchísimo hoy en día. De hecho, si es que están bien hechos, pero no tiene esas características, incluso a veces son más predictores que las encuestas y mucho más baratos, pero esa es una discusión técnica que corresponderá en otro lugar. Pero el abrir un espacio ciudadano para poder opinar, creo que el gobierno tiene todo el derecho a abrir ese espacio ciudadano para opinar sobre algo, lo que no quiere decir que no vaya a cumplir con la ley, porque lo está haciendo, y si no, será la Cámara de Diputados la que tendrá que fiscalizar. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Senador Montes, senador Quintana. Mira, yo creo que es bueno recordarse la historia. Nosotros tuvimos 12 años que tuvimos que aceptar de que ustedes no nos permitieron que hubiera selección de directores en los colegios. 10 años, y que se mantuvieron los mismos directores. A nosotros nos parecía muy mal. Cada vez que lo votamos lo perdimos, porque requería un quórum muy alto. Cada vez que lo votamos lo perdimos. Bueno, nosotros lo criticamos, pero aceptamos la ley. Y aceptamos la ley como era. Y creo que, porque así es la democracia. Porque así es la democracia. Entonces, si el ministerio dice, mire, yo estoy en contra de esta ley y levanto una ley alternativa, me parece bien. O sea, no es que sea escéptico, sino que sea transparente el debate. Eso es lo que creo que nos ayuda. El problema cuando es como decir, mire, aquí basta ver lo que dice la ley de inclusión. Durante esta administración nos preocuparemos de devolver a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos, el poder aportar voluntariamente a mejorar la calidad. A su vez queremos terminar con la obligación de compra de inmuebles permitiendo arriendo regulado, cosa que ya está, no sé por qué la ponen aquí cuando ya está en la ley, permitiendo arriendo regulado, precio de mercado, etcétera. Esto tiene una forma de descalificar lo que después se va a preguntar. Entonces, es distinto decir, no nos parece esta ley por 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la ley que hay, queremos ver alternativas para implementarla. Yo lo que pido es transparencia, hablar más directamente de las cosas. Y eso es lo que creo que ayuda democráticamente al debate. O sea, porque esto es bastante, antes yo hubiera dicho mercurial, pero ahora no sé si lo puedo decir, pero bueno, mejor que no. No digo nada, no entremos en eso. No, porque, Pepe, esto que no podamos
Yo nunca estuve de acuerdo con Andrés Saldívar de que nosotros no podemos discutir las cosas, porque la facultad fiscalizadora no significa que uno no pueda discutir las cosas. La facultad fiscalizadora tiene que ver con que uno exige una cuenta de algo y a partir de lo cual establece sanciones, establece cuestionamientos. Nosotros no estamos haciendo eso, estamos diciendo al Ministerio, díganos qué está haciendo con esto. Nos parece que esto distorsiona una política, un programa, una visión de una ley. Entonces veamos qué es lo que está. El propio Ministerio acogió parte de esto porque corrigió ciertas cosas que inducían error. Yo no ni siquiera he visto los cambios entre una y otra versión. Pero lo importante es que tenemos la obligación de discutir esto en la política. Ser capaz de, cuando hay diferencias, poder ponerla en evidencia, discutir. Y en esto claramente tenemos una diferencia que yo creo que es muy complejo. Hay que ver cuál es la última formulación, Presidenta, porque a lo mejor esto nos exige pedirle a otra instancia del Estado que evalúe esto y que dé su opinión respecto a esto, porque esto tiene costo además. Toda esta cuestión tiene costo, tiene implicancias de otra naturaleza. Nada más. Muchas gracias, senador Quintana. Muy breve, Presidenta, simplemente para que no se malinterpreten las cosas. Yo creo que estamos lejos acá de buscar una herramienta de fiscalización. Aquí ni siquiera estamos llevando este tema a un debate o una sesión especial de la sala del Senado, que pudiera ser el caso. Pero no es el punto. Simplemente aquí lo que se ha planteado es la preocupación de algunos senadores de esta comisión respecto a esto, porque, insisto, yo creo que nadie gana con esto. Yo creo que no gana el gobierno con esto. No hay ninguna pequeñez de parte de los senadores en la oposición a hacer este planteamiento. La verdad, quiero decirle con toda franqueza al subsecretario que el hecho de que por primera vez yo no recuerdo una promulgación de la ley o leyes tan importantes como universidades estatales, educación superior, donde no haya estado la presencia de un presidente de la República o donde sencillamente no se hayan hecho los actos promulgatorios, simplemente una publicación en el diario oficial. Yo siento que eso no nos ayuda. Creo que son los gestos menos republicanos que he visto desde hace mucho tiempo. Entonces, no estamos aquí en la pelea de trinchera, en la chica, no es para nada. No nos hubiese gustado que esto hubiese ocurrido. El senador García tiene toda la razón cuando señala de que los gobiernos necesitan tomar el pulso a la opinión pública, a la ciudadanía, pero ojalá en todos los ministerios se implementaran encuestas. Pero otra cosa distinta, el presidente del Senado lo decía con mucha claridad, es que se distorsionen las preguntas, se induzca cuál es el camino o la respuesta que se va a dar con afirmaciones que además derechamente se apartan de la realidad. Y eso es lo más preocupante, y desvirtúan la ley. Pero yo quiero ser muy claro en esto. Nosotros tomamos un acuerdo, Presidenta. La primera vez que tuvimos acá al ministro, donde el ministro hizo la siguiente afirmación. Aquí usted dice una gran reforma, y a nosotros nos corresponde implementarla. Creo que más o menos ese debe ser el tenor textual, la afirmación del ministro. Y a nosotros nos corresponde implementarla. Y justamente en esa línea de cómo se van a implementar es que nos preocupan estas señales, porque pueden desvirtuar leyes que ya han sido promulgadas. Y por lo tanto, creo que la afirmación además, para completar esto, fue que nosotros como comisión íbamos a hacer una instancia que haría el seguimiento y el monitoreo de dicha implementación. Hasta ahí no más llegamos, no vamos a fiscalizar, no vamos a hacer acciones. Por supuesto, la posibilidad de ir a la Contraloría, eso no es una facultad exclusiva de los diputados, o de hacer consultas, ¿no es cierto?, para precisar. Pero, por último, yo digo, ¿por qué, y con esto termino, Presidenta, por qué universidades estatales no están en la encuesta? ¿Por qué los centros de formación técnica estatales, que además parte de otra discusión de un proyecto de ley que tenemos con el Ejecutivo, tampoco está en la encuesta? ¿Por qué en educación para la gratuidad no está en la encuesta? ¿Por qué no aparece en la encuesta educación parvularia? Entiendo que, por lo menos yo no la encontré. No está en la encuesta nada de educación parvularia, como si el gobierno anterior no había hecho nada en educación parvularia. Algo insinuó la subsecretaria cuando nos visitó en aquella ocasión, pero la verdad es que los datos están ahí a la vista, no solo en infraestructura. Gracias. Antes de dar la palabra al subsecretario para finalizar esta parte de la reunión, efectivamente, como lo señala el senador Quintana, parece que los niños están primero en la fila, pero no primero en la encuesta. No nos interesa recabar la información de lo que la ciudadanía piensa en materia de infancia, en un tema tan importante. Solo quiero reiterar lo que aquí se ha señalado. Efectivamente, esto ha sido un acuerdo unánime de la Comisión de apoyar en el seguimiento y la implementación de la reforma. Y esto no puede ser considerado como un acto de fiscalización, y a mí me parecería realmente inconcebible que el Senado no pueda analizar de manera transparente lo que aparece, al menos como dudoso de lo que se está implementando. Solo quiero reiterar lo que se entiende de acuerdo a la Constitución Política
en su artículo 52 el acto de fiscalización por parte de la Cámara. Dice adoptar acuerdos que se transmiten por escrito al presidente de la República, citar con 1/3 de los diputados a un ministro de Estado o crear comisiones especiales investigadoras. Entonces, hoy día tratar de impedir un análisis transparente del Senado, tratando de señalar en que esto se parece a un acto de fiscalización, nada más alejado de la realidad. Y por lo demás, nosotros seguiremos a partir de lo que fue un acuerdo unánime de esta comisión de apoyar en todo lo que significa y hacer el seguimiento en la implementación de las leyes que el Ministerio de Educación tiene que implementar. Yo quiero señalar y reiterar mi preocupación por la seriedad de la información que se obtenga, toda vez que si uno puede de un mismo computador, distintos usuarios, el mismo usuario colocar todas las veces que quiera la información que quiera, la verdad no carece, y como lo dice la senadora Fonver, podrían haber buscado otras formas de levantar información adecuada. Bueno, que hay otras formas, dijo. Perdón, Presidenta. Pero no es el ánimo de... No, está bien, pero es que lo que pasa es que... Ya, retiro la citación sí, a la sí, porque senadora. yo en esto tengo conocimiento, entonces no dije eso. Bueno, nosotros también tenemos conocimiento de estos temas y por eso que nos parece que esta manera en cómo se recoge esta información carece de toda confiabilidad. Gracias, Presidenta. Varias cosas que me parece importante abordar. Por supuesto que nosotros consideramos que el debate sobre estas materias es fundamental y no tenemos ninguna dificultad para abordar estos temas que son tremendamente relevantes para el desarrollo del sistema educacional chileno. Lo que nos preocupa es que se instale un discurso que ponga en duda el absoluto compromiso del gobierno por cumplir la ley. Y eso nos parece que es complejo, porque no hay ningún antecedente que permita afirmar que este gobierno no acepta las leyes ni pretende eludir su cumplimiento. Y en la medida que se instala un discurso que no coincide con la realidad y que hace entrever de que existiría un ánimo de dejar de cumplir la ley, nos parece que es precisamente muy poco conveniente para el debate que es necesario tener. Si uno mira el documento del que hoy día estamos discutiendo, efectivamente lo que hace es consultar la opinión de la ciudadanía respecto de algo que la verdad es que no, en lo que no hay duda es que estas reformas requieren implementación y que su implementación es compleja. Y por lo tanto, apuntar a que los chilenos participen aportando su opinión, su experiencia y colaboren precisamente para asegurar una adecuada implementación de esa norma nos parece del todo correcto y no solo correcto, nos parece necesario. Ahora bien, yo creo que es importante insistir en que este gobierno ganó con un 55% de los votos y apoyado por un programa. Y ese programa ciertamente propone un camino que reconoce, como lo he dicho ya varias veces, que las normas, las reformas que se tramitaron en la administración anterior deben ser implementadas y que también es crítico de una serie de aspectos de esa reforma. Y el hecho de que se señalen esos aspectos no altera para nada la necesidad de cumplirla. Por ejemplo, que se mencione el aporte voluntario de la familia. Decir que la sola mención al aporte voluntario de la familia es una contravención a la ley, la verdad es que es la propia ley la que señala que es posible hacer aportes voluntarios de la familia. Por lo tanto, establecer en un documento que para este gobierno el aporte voluntario de la familia es algo que nos parece conveniente y que incluso puede ser promovido, concluir de ahí de que se está tergiversando el contenido de la ley, la verdad es que es complejo, porque lo que se hace es simplemente reforzar lo que la ley ya dice y es que existe la posibilidad de hacer aportes voluntarios y que bajo la visión del gobierno esos aportes nos parecen
convenientes y sanos. Y desde un punto de vista programático nos parece también adecuado promover esos aportes. Ciertamente eso no contraviene en nada la ley que tendrá que implementarse. Lo mismo ocurre con el sistema de selección. El sistema de selección es altamente complejo y su implementación es difícil. Y hay una experiencia que se ha recogido en las regiones donde he operado. De esa experiencia, el mismo gobierno anterior recogió enseñanza y ha ido corrigiendo el instrumento. Y el programa de gobierno señala que, por ejemplo, en materia de educación de enseñanza media, hay un propósito de retomar la selección por razones de mérito. Eso lo señala el programa de gobierno. Eso significa que el sistema de admisión no se va a implementar adecuadamente y que no haya que hacer todos los esfuerzos porque dentro del margen de lo que ese sistema permite se corrija y asegure que las preferencias de la familia sean efectivamente recogidas. Por supuesto que en esa línea hay que avanzar. Entonces, la preocupación es precisamente que cuando hemos dicho y estamos haciendo todos los esfuerzos porque todas estas reformas se implementen de la mejor forma posible, no nos parece sano que se instale una duda que no tiene fundamentos para ser instalada. Y por último, Presidenta, yo comparto lo que por su intermedio señala el presidente del Senado, que es muy importante dar direcciones concretas de hacia dónde se quiere ir, ¿cierto? Pero entonces ahí de nuevo entramos en una especie de contradicción que creo que confunde. Si lo que se pide es claridad y si lo que se critica es que hay un documento que entrega claridad, la verdad es que no calza, porque entendible sería la crítica de la ambigüedad del documento, entonces. Pero curiosamente se critica el documento porque da claridad respecto a algunos aspectos, como por ejemplo el hecho de promover el copago voluntario de las familias. Bueno, es un elemento que está ahí, está sobre la mesa. Es bueno que las familias se pronuncien. Ya se pronunciaron en diciembre, pero lo que apunta esta consulta es precisamente a recoger, de un punto de vista cualitativo, lo señalaba Jorge Chapacase, impresiones, opiniones, comentarios respecto de cómo implementamos esto de la mejor forma posible. No hay ninguna pregunta que diga, ¿usted cree que sería conveniente no aplicar la ley? Por ejemplo. Todo lo contrario. ¿Cuáles son, a su juicio, los aspectos en los cuales hay que poner mayor énfasis para una adecuada implementación de la ley? Entonces, termino, Presidenta, solo pidiendo precisamente que aprovechemos estas instancias para no generar dudas respecto del compromiso del gobierno, que es absoluto, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el presidente de la República, lo reitero ahora, en términos de que estas reformas no solo deben simplemente implementarse, sino que incluso, y lo hemos dicho también, deben ser exitosas en su implementación. Y lo que nosotros queremos es que a través de esta reforma efectivamente se generen cambios y para ello hay que hacerlo con mucho cuidado porque sabemos todos que no son simples de llevar a cabo. Muchas gracias, Presidente. Subsecretario, antes que finalice esta parte de la comisión, queremos reiterar, le preguntaba al secretario, porque se han hecho solicitudes varias de información al Ministerio desde la primera visita que hicieron ustedes con el ministro y hasta la fecha no hemos recibido ninguna de esas respuestas. Entonces, le pediría que usted pueda revisar quién es la persona que está a cargo y poder entregar la información de manera un poco más oportuna. Si no hay más palabras sobre este punto. Una pequeña pregunta, Presidenta. ¿Ustedes estarían dispuestos a que algunas interrogantes de la Comisión de Educación, por ejemplo, el Senado, se agregaran dentro de su encuesta? Porque nosotros tenemos algunas dudas respecto a alternativas de implementación que tienen otra orientación. Pregunto yo, ¿tendrían una disposición de ese tipo? Hagamos mejor nosotros una encuesta. Es que yo creo que vamos a tener que hacerla, efectivamente. No, si yo pienso verdad. Otra vez en nuestra página, pero creo que sería a lo mejor vincularla a una reflexión más general de qué está pasando. ¿Cómo? Presidenta. Esto se enmarca dentro de un proceso que está normado, que está operando y por lo tanto creemos que debe
cerrarse tal cual como se inició. Ahora, evidentemente hay una serie de dudas que nosotros también como Ejecutivo nos interesa saber cuáles son las inquietudes que el Senado tiene respecto de la implementación, porque la podríamos también considerar para los efectos... O sea, que le hagamos una encuesta a ustedes, dice usted. No, pero yo creo que un poco a raíz de lo que ha planteado el senador, tal vez esto lo que amerita es una conversación en algún espacio que concordemos desde la comisión con el Ministerio respecto de algunos temas que para ustedes puedan ser de interés o para nosotros mismos puedan ser de interés en materia de implementación. Eso lo dejamos conversación en esta comisión. Muchas gracias al subsecretario y al señor Chapacasi. Vamos a pasar al tercer y último punto de la tabla. Queremos dar la bienvenida al subsecretario de Cultura, Patrimonio, de las Culturas, para que podamos pasar a conocer las indicaciones que han sido recepcionadas. Ya tenemos el comparado en el proyecto de artes escénicos. Muchas gracias al subsecretario Figueroa por estar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, presidente del Senado. Quiero ofrecer la palabra al secretario de la comisión. Si les parece, el día lunes, por distintas razones, con el proyecto de estatuto, lo que hicimos fue una revisión general antes de comenzar a votar. Les sugiero que podamos hacer lo mismo en esta oportunidad, hagamos una revisión general a todas las indicaciones. Yo no sé, señor secretario, si ustedes ya han hecho algún examen de admisibilidad de las indicaciones, entonces podríamos ir compartiendo ese primer momento. Le ofrezco la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, el proyecto, recordarán ustedes, es un proyecto que consta de 16 artículos permanentes y de 4 disposiciones transitorias. Las indicaciones que fueron presentadas a este proyecto de ley constan en el texto comparado que ha preparado la Secretaría. Son 60 indicaciones. El grupo de indicaciones podríamos decir que responden a 4 autoridades fundamentalmente: el presidente de la República, la senadora Proboste, el senador García y los senadores Navarro, Quintana y Arboe. Yo diría que en los aspectos sustantivos las indicaciones se refieren, por una parte, a dentro de los conceptos que define la ley, que está en el artículo 2, está ahí la precisión de que dentro de las artes escénicas también está el ballet y la ópera, que era un tema que no había sido considerado en este proyecto de ley, y para eso hay varias indicaciones en ese sentido. Exactamente. Luego, el otro grupo de indicaciones está referido a la integración de los órganos que considera este proyecto de ley. Ahí hay indicaciones de la senadora Proboste y de los senadores García, Quintana, Navarro y Arboe. Previamente a ello, y de senadora Torres. Previamente a ello, se me había olvidado decir que hay una propuesta que hace la senadora Proboste en la página 3 del texto comparado para modificar la primera de las funciones y atribuciones que se entrega al Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que lo había planteado ella en la discusión en general de este proyecto en cuanto a el asesoramiento al subsecretario de las Culturas, que fuera más una cuestión más concreta respecto de esta función. Y como les decía, a lo que estaba señalando, en la integración de los órganos, además de hacer una reestructuración, se plantea ahí también la incorporación, que fue otro tema que se discutió acá de manera bastante amplia, de personas representativas o representantes de las regiones distintas de la región metropolitana. Yo diría, senadora, que esos son fundamentalmente el contexto de las indicaciones. Se incorporan también nuevos integrantes a estos órganos que están propuestos tanto por senadores como por el Ejecutivo. Y finalmente hay una modificación formal, yo diría fundamentalmente, que propone la Presidenta de la República en cuanto a una norma que hacía la referencia a la Ley del Ministerio de las Culturas, porque es una ley que ya obviamente está en vigencia. Cuando se tramitó este proyecto no estaba en vigencia aquella legislación y por eso se hacía referencia al órgano que existía en ese momento, que era el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura, y hoy día ya está el Ministerio, sus respectivas subsecretarías. Lo que usted me haya planteado, señora Presidenta, respecto de la admisibilidad, es una cuestión que hay que revisar en esta ocasión.
el órgano, este proyecto de ley crea un órgano que depende del Ejecutivo, que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ahí hay que definir si, en consecuencia, lo que se propone ahí en cuanto a la modificación de sus atribuciones, como en la modificación de sus integrantes, si es una materia que le corresponde a los senadores hacer formulación de cambio, por cuanto está el tema de la definición de lo que es las funciones de un órgano público y la integración de los mismos. Eso yo tengo alguna reserva respecto a la admisibilidad de esas propuestas. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Quisiéramos, a partir del resumen que ha señalado el secretario, poder ofrecerle la palabra al subsecretario, porque efectivamente muchas de las indicaciones que se presentaron fueron parte también del debate en esta comisión y eran temas que el Ejecutivo de antemano ya conocía el interés de la comisión, por ejemplo, respecto de la representación de personas distintas a la región metropolitana, con el propósito de garantizar una mayor participación de regiones y de replicar otras fórmulas que ya se han hecho, por ejemplo, en el Fondo del Libro, de manera que la distribución de estos recursos también recoja un criterio de distribución mucho más regional. Yo me imagino que respecto de las indicaciones presentadas por el senador García, particularmente, de incorporar otras artes escénicas, no debiera haber dificultad en acogerlas, porque el Ejecutivo también ha presentado indicaciones en esa dirección. Si le parece, subsecretario, y en general las que dicen relación con la participación de regiones, más bien podríamos conversar entre las iniciativas presentadas por los senadores Quintana y otros y las nuestras, porque en el caso de del artículo 4, cuando se señalan, en el caso de la indicación del senador Quintana y otros, va haciendo referencia una a una de lo que dice el texto original, y en el caso de las nuestras es global respecto del conjunto, pero tiene el mismo propósito. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidenta. Saludar también por su intermedio a los honorables miembros de la comisión y agradecer la instancia de haber dado el espacio para poder discutir prontamente el proyecto y ya en particular sus indicaciones. Nosotros entendemos que las indicaciones en su gran mayoría recogen el espíritu de lo conversado cuando se discutió en general el proyecto, y yo creo que lo que proponemos es tratar de abordar aquellas que no requerirían una iniciativa exclusiva o no fueran inadmisibles y que recogen también lo que se conversó en la discusión en general, sobre todo lo que tiene que ver con ampliar y hacerse cargo de los titiriteros, hacerse cargo de lo contemporáneo clásico de las artes escénicas. Y respecto a la regionalización, nosotros tenemos en el Ministerio de las Culturas, dentro de los consejos ya existentes, que es el libro, la música y el audiovisual, distintos criterios, tanto en la destinación de los fondos, como usted bien señalaba respecto a lo que hoy día corre con el Fondo del Libro, como en la integración. Solamente hoy día el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual contempla integrantes de regiones. Uno lo puede entender quizás porque son consejos que ya datan de hace más de 15 años, donde la necesidad de fortalecer el ámbito de la descentralización está menos presente, pero entendemos que sobre todo respecto a la integración de los órganos colegiados, si la calidad de los miembros o la representatividad regional, que es una especificación de la integración, no se entiende como por parte de la Secretaría como una indicación de iniciativa exclusiva, podría discutirse, y nosotros también creemos que sería más positivo para efectos de un trámite más expedito de la discusión en particular de la ley. Respecto a los otros puntos, también existe la total voluntad de hacernos cargo. Creo que, como usted bien señalaba, afortunadamente puede parecer que son muchas las indicaciones, pero siendo un
un análisis más en detalle. Son varios los temas que se confluyen y esperamos que también en los que no haya poder tener pronta solución o algún tipo de acuerdo que permita avanzar en la discusión particular del proyecto. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las senadoras y senadores. Senador Quintana. Presidenta, algunas consultas generales todavía antes de echar a la votación respecto de las indicaciones presentadas fundamentalmente por el Ejecutivo. El Ejecutivo incorpora, entiendo que también el senador García, la ópera y el ballet. Simplemente para ir despejando algunas dudas, la ópera, a juicio del Ejecutivo, ¿es o no es considerada industria musical? Yo creo que eso sería bueno despejarlo, porque entiendo que este proyecto es justamente para aquellas artes que no constituyen industria musical. Va a haber más recursos en esa misma línea para incorporar, si finalmente se incorpora la ópera y el ballet, habrá más recursos. Yo creo que habría que igual escucharlos a ellos, no sé si eso será posible. Una opinión de ellos, porque esto es nuevo esto. ¿Qué pasa con los fondos del Teatro Municipal de Santiago? Porque supone que esos fondos van justamente para la ópera, y esos fondos son, entiendo, muy superiores a los que irían en este fondo. Entonces, el riesgo que se puede reducir, el monto que se les va a asignar a lo que ya habíamos señalado, la arte escénica, esa disciplina. El Fondo de la Música, que está creado, como usted también lo señalaba, el Consejo de la Música, el Fondo de la Música, ya está creado en el ministerio actual de la Cultura, al igual que el Fondo Audiovisual, el del Libro. ¿El Fondo de la Música podría o no financiar a la ópera? Y lo otro es cómo surge este tema de la ópera y el ballet, porque si hay también una característica que tiene este proyecto que surgió desde las organizaciones ciudadanas. ¿Quién lo pidió, digamos? ¿Qué organizaciones piden la incorporación del ballet y de la ópera? De ser así, yo creo que tal vez bien valdría la pena hacer un espacio en la comisión, aunque sea en particular, se ha hecho en otros casos, para escucharlo. Se baja de 8 a 3 premios, eso, o sea, bajamos los premios e incorporamos más disciplinas. Yo creo que ahí vamos a tener un problema, luego de haber escuchado a las distintas expresiones culturales que estarían contenidas acá. No se agrega a las regiones, también usted lo había dicho, Presidenta. No se acoge lo que planteó en el circo, que fue invitado por la senadora von Baer, y elimina las asignaciones directas. Esas son algunas de las preocupaciones que yo traigo, Presidenta. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más solicita la palabra? Subsecretario. Sí. Gracias, Presidenta. Respecto a cada una de las preguntas, cuando discutimos en general el proyecto, nosotros como Ejecutivo hicimos presente el riesgo de definir en la ley lo que artes escénicas es, y uno lo entiende que dignifica muchas actividades a la hora de especificarlas en la definición de lo que se puede entender como arte escénica y los distintos agentes o trabajadores de las artes escénicas que también se definen en la ley. Y en ese sentido es que no solamente los titiriteros que se incorporaron, y aquí también hay una indicación de la senadora, de la presidenta en ese sentido, sino que también hay disposición de incorporarlo, abrirlo a los circos y a cualquier otro tipo de manifestación que quepa dentro de las artes escénicas. Y en ese sentido es que lo de las óperas o las danzas, tanto clásicas o modernas, busca lo mismo. Se nos solicitó por parte de la Asociación de Ópera poder hacernos cargo de esa necesidad y en una audiencia que solicitaron vía ley del lobby a la ministra, y nosotros también recabamos información de que efectivamente a veces uno tiene ex antes una concepción de que esto sería solamente una manifestación artística propia del circuito del Teatro Municipal de Santiago, y pudimos afortunadamente recabar información de que hoy día en regiones está avanzando mucho en lo que en Temuco, en Rancagua, respecto a poder programar ópera. Y lo que también es importante, es decir, desde el punto de vista de la calificación de esa manifestación artística, es claramente para lo que es el Ministerio una arte escénica en sí, aun cuando es compuesta por otros aportes artísticos. Obviamente hay un guión, ¿ya? Y hay un guión que se representa, eso lo hace muy propio de las artes escénicas. Cuando estamos frente a lo que es el ámbito del Consejo de la Música, ahí simplemente lo que
se busca propiciar y desarrollar y fomentar es el ámbito de la composición e interpretación de esas composiciones, pero no se hace cargo de la escenificación que implica esa eventual interpretación. Es meramente la interpretación de la composición musical, letra y música. En el ámbito escénico tiene que representarse un rol preestablecido en un guión, que es como ocurre, más allá que dentro de esa representación o ejecución se haga de manera cantada o lírica. Eso es lo que puedo referirme respecto a esa pregunta. Respecto a la modificación de los premios, nosotros recogimos alguna también duda que hubo respecto a la discusión ya en sala en general del proyecto, específicamente del senador Insulza, en que señaló que podrían existir demasiados premios. ¿Qué hicimos? Fue tratar de darle una coherencia en razón de las otras leyes sectoriales que también consagran premios presidente de la República y precisamente en el Consejo de Fomento de la Música Nacional, donde son 3 los premios, donde están más que respecto a los tipos de artes escénicas, están establecidos en razón de los géneros, distintos géneros musicales. ¿Y por qué? Porque también existen hoy día, y no nadie los quiere eliminar de ninguna manera, otros premios que están fomentando tanto a nivel de los premios nacionales como también mediante resoluciones exentas que tenemos en el Ministerio de Cultura, el ámbito de las artes escénicas, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros vimos era que podían perfectamente agruparse en 3, darle una mayor fuerza y coherencia, que caer en el riesgo de tener excesivos premios que no están en los otros consejos, que nos iba también a exponer a la legítima demanda del Consejo del Libro, de la Música y del Audiovisual, de ampliar de 3 al menos a los 6 u 8 premios que se establecían originalmente. Y por último, respecto a la asignación directa, también es algo que se conversó acá, y lo importante es que ninguna función que establece, tanto en el artículo 3, que son las funciones generales de este Consejo, como en el artículo 8, que es la destinación del fondo para distintos fines, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la finalidad, tanto de las funciones del Consejo como de la finalidad a la cual se destina el fondo. El punto es que si es que en los términos que estaba planteado podría entenderse que se están creando asignaciones directas como las que ocurren hoy día por la ley de presupuesto. De hecho, en parte aquí se generó un poco esa duda cuando se conversó sobre el proyecto. Es decir, cada vez que se dispone de un fondo con distintas líneas concursables, independientemente que el espectro de potenciales postulantes sea en algunos casos muy poco, muy pequeño, tiene que hacerse mediante una convocatoria, ¿ya? De otra manera entraríamos a una asignación directa, que es la que recoge la ley de presupuesto año a año, que existen instituciones como la que señalaba por su intermedio el senador Quintana. Esos son, en términos generales, el espíritu. También señalar que tenemos la disposición, como señalaba antes, de poder recoger y perfeccionar aquellas indicaciones donde haya algún tipo de duda o que sean inadmisibles, que se espera que sean recogidas por el Ejecutivo. Muchas gracias. Senadora. Presidenta, yo también tengo la duda respecto a ingresar otras artes escénicas que no estaban, porque al final del día esto es como un reconocimiento para las artes escénicas que no han estado. Entonces uno dice, ok, lo estamos ampliando, pero no le estamos sumando más recursos. Entonces yo también tengo una duda respecto a eso. Tengo una duda más profunda, sí, de cuál es la diferencia entre la danza y el ballet. O sea, de verdad no entiendo en qué cosa el ballet no es danza. O quizá, porque entonces debiéramos tener ballet y danza moderna y danza no sé qué. El ballet es danza. O estoy equivocada, no sé. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me gustaría, Presidenta, si es que le podemos solicitar al Ejecutivo o quizá a la Secretaría quien nos pudiera ayudar, de que nos hiciera un listado de todos los premios que hay y a quién se le entregan y cuántos son y cuál es el monto, para poder tener una comparación respecto a cuál es el reconocimiento que aquí se le están haciendo a las artes escénicas y si es que eso está equilibrado
con las otras artes que son reconocidas en otras leyes, para poder tener una mirada un poquitito comparativa a la hora de entrar en particular en el proyecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Y con eso vamos a concluir. La idea era haber comenzado a votar en el día de hoy, pero surgieron varias inquietudes a partir de las indicaciones presentadas, tanto por el Ejecutivo como por nosotros también. Así es que la idea es que podamos continuar el próximo lunes, ya para iniciar votación de este proyecto de ley. Subsecretario. Sí, nos comprometemos a la próxima citación que se vea el proyecto en particular, traer el listado de premios. Creo que es muy importante y muy ilustrativo. Hoy día no solamente hay una disparidad respecto al tratamiento en las distintas disciplinas artísticas, en algunas que tienen en cuanto a cantidad, en qué significa el premio asociado también, sino que los cuerpos normativos que los consagran. Algunos están por ley, otros están por resolución exenta, y entendemos que es un proyecto, un aspecto que excede lo que se quiere abordar acá, pero va a ser muy importante a nivel de cómo ilustrarnos para poder votar. Y respecto a, por su intermedio, Presidenta, la pregunta de la senadora von Baer, es señalar que a nosotros se nos hizo presente por parte de distintas gremios, instancias representativas del ámbito más clásico, que tenían ese riesgo porque hasta ahora uno puede entender, obviamente, que cualquier arte escénica, con el concepto de arte escénica se encuentra representada, y solamente el hecho de empezar a detallar y legítima y entendiblemente a poder precisar cuáles son esas manifestaciones, hace a algunos miembros de lo que es la ópera, lo que es el ballet, sentir que se está dejando fuera ese ámbito, porque también se entiende que este es un proyecto muy legitimado y de mucho mérito, que nació desde la sociedad civil, de la plataforma Artes Escénicas, como se ha dicho acá, una plataforma Artes Escénicas donde obviamente no estaban estos espacios que con posterioridad sintieron que podían estar fuera, y como ocurrió la tramitación en primera instancia con el ámbito de los titiriteros, y como lo están sintiendo estas instancias ahora. No es más que buscar hacer lo más amplio posible en lo que el concepto escénico se refiere, y que no quede en razón de la excesiva definición fuera algún concepto por no haberse incluido. Bueno, ok. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Y de esta forma finaliza la Comisión de Educación y Cultura, esta nueva sesión que se dio cita en la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso, y donde se abordaron precisamente los 3 puntos que se encontraban en tabla. En primera instancia se votó el proyecto de ley en artículo único que define el día 15 de abril de cada año como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. También se votaron las indicaciones que además fueron aprobadas. En segunda instancia se revisó este proceso que está llevando a cabo el Ministerio de Educación a través de la consulta ciudadana de diversos proyectos que fueron aprobados por la administración anterior. En esta parte se generó un debate de los parlamentarios, tanto de oposición como del actual gobierno, y fueron diversas las opiniones que surgieron al respecto, como también cuestionamientos a este proceso que se está llevando a cabo. Sin embargo, el Ministerio, por su parte, el Ejecutivo señala que es un proceso totalmente legítimo y que no estaría faltando a ningún proceso administrativo. En tercera instancia se llevó a cabo esta discusión, el inicio en particular de este proyecto de ley de fomento a las artes escénicas. No se votó en esta parte, sino que solamente se revisaron algunos aspectos que tienen que ver con las indicaciones, como por ejemplo agregar a otras disciplinas, como lo es el ballet y la ópera, y también lo que tiene relación con los premios que están relacionados en esta materia. De esta forma nosotros concluimos por esta parte, pero los invitamos a que continúen en nuestra sintonía.